Recuerdo ese día con una viveza inusitada, como si cada detalle estuviera grabado en mi memoria. Era una cálida tarde de domingo a finales de septiembre, de esas que te hacen sentir agradecido de vivir en la Comunidad de Madrid. Los arces que flanqueaban la entrada de nuestra casa de estilo señorial en Pozuelo de Alarcón acababan de iniciar su transformación anual, dejando entrever destellos de dorado y carmesí entre su dosel verde. Toda la familia extendida se había reunido en el cálido abrazo de nuestro hogar para celebrar el 60º cumpleaños de mi suegra, Margarita. La casa bullía de actividad desde el momento en que llegaron los primeros invitados. Mi cuñada Sara había conducido desde Barcelona con sus hijos, mientras el tío Roberto y la tía Linda emprendían el viaje desde Valencia, con el maletero repleto de platos caseros cuidadosamente envueltos en papel de aluminio. El sonido de las puertas de los coches cerrándose y las risas de los niños se mezclaban con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, mientras más parientes llegaban en la entrada circular de la vivienda. Me encontraba en la cocina, disponiendo los últimos aperitivos en bandejas mientras observaba la escena a través de la ventana panorámica. El ambiente se impregnaba de la fragancia de diversos platos, el famoso asado de la tía Linda, las zanahorias glaseadas de la prima Raquel y la tarta de manzana que había horneado esa misma mañana siguiendo la receta de mi abuela. La encimera era un fiel testigo de la diversidad de tradiciones culinarias de la familia, cada plato portador de su propia historia y recuerdo. Mi esposo Tomás se encontraba afuera, recibiendo a los recién llegados y organizando el caótico tráfico en nuestra cada vez más abarrotada entrada. Podía escuchar su risa contagiosa fusionándose con las conversaciones que llegaban desde el patio, donde algunos de los primos más jóvenes se habían animado a iniciar un partido improvisado de fútbol. El golpeteo de sus pasos sobre el césped y sus gritos entusiastas componían la banda sonora habitual de nuestras reuniones familiares. A pesar de la emoción y la alegría que me rodeaban, no podía quitarme de la mente una leve sensación de inquietud que había ido creciendo desde la mañana. Llámalo intuición femenina o simplemente años de experiencia con la dinámica familiar, pero algo se sentía distinto en ese día. Tal vez fue la forma tan peculiar en que Margarita había sido excesivamente meticulosa con la lista de invitados, o la manera en que Sara intercambiaba miradas cómplices con su marido, Miguel, durante toda la tarde. Mientras me abría paso entre la creciente multitud en el salón, equilibrando cuidadosamente una bandeja de huevos rellenos, captaba fragmentos de distintas conversaciones. La prima Jenny mostraba a quien quisiera ver las ecografías de los mellizos que esperaba, mientras el tío David, recientemente jubilado, se enredaba en una charla sobre la bolsa con el hermano de Tomás, Jaime. Los niños habían tomado el salón a su antojo, inmersos en un torneo con su consola, y los adolescentes se agruparon en rincones, con el móvil en mano, alzando la vista ocasionalmente para rodar los ojos ante los intentos de humor de sus padres. Nuestro hogar, que normalmente contaba con el espacio suficiente para nuestra pequeña familia, parecía encogerse con cada nuevo arribo. Los ambientes conocidos adquirían un carácter distinto al llenarse de gente, risas y el cálido caos de una celebración familiar. Los primeros rayos del sol que se colaban por las ventanas iluminaban partículas de polvo danzantes, formando aureolas alrededor de las fotos familiares que decoraban las paredes, imágenes que narraban nuestra historia compartida a través de bodas, graduaciones y un sinfín de fiestas de cumpleaños como esta. Me detuve junto a la chimenea, donde mi suegro, Jorge, entretenía a los primos menores con historias de sus tiempos como entrenador de fútbol en el instituto. Sus manos se movían con vehemencia mientras relataba jugadas decisivas de partidos de hace décadas, cautivando a su audiencia a pesar de haber escuchado esos cuentos innumerables veces. El marco de madera que colgaba sobre él resguardaba nuestras fotos familiares más recientes, incluida una de la pasada Navidad en la que, milagrosamente, logramos reunir a los 23 primos, aunque no todos posaron a la vez para la cámara. La complejidad de las relaciones familiares no pasaba desapercibida para mí al observar la estancia. Cada sonrisa, cada leve caricia en el hombro, cada broma interna compartida entre hermanos llevaba consigo años de historia. Había alianzas evidentes, las hermanas que terminaban las frases de la otra, los primos que habían crecido como hermanos, la tía y su sobrina que compartían un talento artístico inigualable pero también tensiones sutiles. Los hermanos que solo hablaban de deportes para evitar conversaciones más profundas, los primos que se posicionaban con cautela en extremos opuestos de la sala y los intercambios educados pero cargados de tensión entre ciertos parientes políticos. Me puse a pensar en cómo las familias son como tapices intrincados, donde cada hilo contribuye al cuadro mayor.
Algunos hilos son brillantes y robustos, representando los lazos inquebrantables entre ciertos miembros, otros son más delicados y requieren de un trato cuidadoso para evitar que se rompan bajo presión. Aquella tarde, todos esos hilos se habían reunido bajo un mismo techo, creando un patrón que era a la vez hermoso y, potencialmente, frágil. Al dirigirme hacia el comedor, me vi reflejada en el espejo del pasillo. Había elegido un vestido azul marino para la ocasión, algo festivo pero sin llegar a ser excesivamente formal. Mi cabello rubio, casi dorado, estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones escapando tras horas de preparación. Las leves arrugas de preocupación alrededor de mis ojos parecían más marcadas ese día, quizás reflejando la tensión interior que sentía por la reunión. El reloj de péndulo en la esquina, regalo de bodas de los padres de Tomás, repicó 4 veces, recordándome que pronto tendríamos que organizar a todos para la cena. La mesa del comedor se había extendido a su máxima capacidad, contando incluso con sillas prestadas por los vecinos para suplir nuestra escasez. Manteles de lino blanco cubrían tanto la mesa principal como las 2 mesas auxiliares que habíamos dispuesto para los niños. Los vasos de cristal atrapaban la luz de la tarde, formando diminutos arcoíris en el techo. Mientras ajustaba por última vez las tarjetas de sitio, no pude evitar reflexionar sobre cómo estas reuniones habían cambiado a lo largo de los años. Rostros habían ido y venido, algunos por matrimonio, otros por la pérdida. Nuevos bebés se habían sumado a nuestras filas, mientras que queridos mayores dejaban asientos vacíos que jamás se llenarían por completo. Sin embargo, de alguna forma, la esencia de nuestra familia permanecía inalterable, como esa melodía favorita que se toca en diferentes tonalidades. El distintivo tono de la risa de Margarita me devolvió al presente. Ella gobernaba el salón, rodeada de sus amigas del club de bridge, invitadas a compartir nuestra celebración familiar. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado, y lucía el collar de perlas que le había pertenecido a su propia madre, combinado con un vestido morado que hacía que sus ojos brillaran. Al verla, experimenté aquella mezcla habitual de emociones: respeto, cariño y un dejo de algo más que no lograba definir con exactitud. La celebración alcanzó su punto álgido cuando todos nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. Margarita se sentó a cabecera, radiante, con Tomás y Sara flanqueándola a cada lado. La luz dorada de la tarde se filtraba a través de las amplias ventanas, derramando un resplandor cálido sobre la meticulosa disposición de los sitios. Los vasos de cristal tintineaban al encontrar su lugar, mezclándose con el alegre caos de una veintena de familiares intentando acomodarse en la mesa. Me coloqué un poco al margen, ayudando a que los más pequeños se instalaran en sus mesas auxiliares. La pequeña Emma, la menor de Sara, insistía en sentarse junto a su primo Jacobo, mientras yo ayudaba a Michael, de 6 años, a alcanzar su vaso sin derribar el centro de mesa. La mesa infantil vibraba con su propia energía, donde los platos de papel y vasos plásticos contrastaban con el ambiente formal del comedor destinado a los adultos. Cuando finalmente me dirigí a unirme a la mesa principal, mi corazón dio un vuelco. Algo no encajaba. Escaneé la disposición una vez más, tratando de ser sutil, y noté con creciente incomodidad que, pese a que la mesa estaba preparada para todos los familiares adultos, faltaba un sitio. Las hermosas tarjetas escritas a mano por Sara estaban completas, salvo la mía. Me quedé paralizada un instante, observando cómo el resto de la familia continuaba sus animadas conversaciones. El tío Roberto ya se lanzaba a contar una anécdota sobre su última excursión de pesca, mientras la tía Linda repartía un humeante cuenco de puré de patatas. Aquella silla ausente se sentía como un error garrafal en una celebración que había sido planeada al detalle. Intenté captar la mirada de Tomás a través de la mesa, pero él se encontraba absorto en una conversación con su primo Pedro sobre un próximo torneo de golf. Los hermosos centros de mesa otoñales que tanto me había costado organizar esa mañana parecían burlarse de mí. Cada arreglo, compuesto por dalies burdeos, rosas anaranjadas y crisantemos dorados, evidenciaba la meticulosa planificación del evento. El mantel de lino blanco, impecable, resaltaba cada sitio con su brillante menaje y servilletas cuidadosamente dobladas. Todo era perfecto, salvo ese detalle tan significativo. En lugar de llamar la atención sobre la situación, me escabullí silenciosamente hacia la cocina, fingiendo que necesitaba atender algo. A través de la ventanilla de servicio, podía ver cómo todos se acomodaban, pasándose platos y entrando en el cómodo ritmo de una cena familiar.
El murmullo de risas y conversaciones se mezclaba con el tintinear de los cubiertos contra los platos. En la relativa soledad de la cocina, me apoyé contra la encimera de granito, sintiendo su frescura en mis palmas mientras trataba de ordenar mis pensamientos. El reloj de pared marcaba con precisión cada instante de mi ausencia de la celebración. La cocina aún olía a pavo asado y hierbas frescas, recuerdos de las horas invertidas en los preparativos de la reunión. Desde la cocina se oía la voz de Margarita, relatando una de sus historias favoritas sobre las aventuras de Tomás en su niñez. El relato, que normalmente me arrancaba una sonrisa, ahora solo acentuaba mi sensación de ser una forastera. A través de la ventana, observé cómo los últimos rayos del sol pintaban los arces del patio en un dorado profundo, con sus hojas danzando al compás de la brisa vespertina. Después de lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos, Sara apareció en el umbral de la cocina. Su expresión resultaba difícil de descifrar mientras se acercaba. «Mamá, quizá deberíamos sacar la silla extra del estudio», dijo con voz medida. Parece que contábamos mal al preparar todo. La forma en que evitaba mirarme directamente me hizo sospechar que había algo más detrás de aquel descuido. La seguí hasta el estudio, donde una antigua silla de madera descansaba en un rincón. No combinaba con el resto del mobiliario del comedor, pero en ese instante ya no me importaba la estética. Al transportarla de regreso, Sara conversaba sobre las actividades escolares de sus hijos, intentando mantener una apariencia de normalidad que me resultaba forzada. Las patas de la silla rozaban el suelo de parqué, produciendo un chirrido que me hizo estremecer. Al volver al comedor, logramos encajar la silla entre el tío Roberto y la prima Raquel. El apretado encaje evidenciaba que se trataba de un añadido de último minuto, y mis mejillas se encendieron al ver cómo varios se habían visto obligados a reacomodar sus asientos para dar cabida a ese puesto extra. Raquel me esbozó una sonrisa comprensiva al pasarme la cesta del pan, pero pude percibir la curiosidad en su mirada. La conversación en la mesa continuó, aunque noté cambios sutiles en la dinámica. La tía Linda parecía observarme con más atención de lo habitual, mientras el tío David se mostraba excesivamente entusiasta al intentar incluirme en sus diálogos sobre sus planes tras la jubilación. Esa atención extra me hacía sentir aún más consciente de mi incómoda situación en la mesa. Me concentré en mi plato, moviendo el pavo perfectamente cocido y las verduras asadas con mi tenedor. Los platos en los que había colaborado, que normalmente me llenaban de alegría al compartirlos en familia, habían perdido su encanto. Los ejotes con almendras, una receta heredada de la abuela de Tomás, permanecían intactos mientras yo luchaba por mantener la compostura. Desde mi nueva posición, tenía una vista clara de Margarita a cabecera. Ella parecía disfrutar intensamente, recibiendo elogios por su atuendo y compartiendo anécdotas de sus aventuras en el club de bridge. De vez en cuando, sus ojos se desviaban en mi dirección, y juraría haber visto un destello en su mirada, algo que no encajaba del todo con el ambiente festivo de la velada. Los niños en su mesa separada ofrecían un consuelo inesperado. Sus risas espontáneas y las pequeñas disputas por el último bollo de pan me recordaban tiempos más sencillos, cuando los arreglos de asientos y las dinámicas familiares no pesaban tanto. La pequeña Emma me dedicó una sonrisa con los dientes desiguales, con salsa de tomate adornando su barbilla. Su alegría inocente me ayudó a anclarme en el momento. Cuando se fue terminando el plato principal, noté nuevamente las miradas cómplices entre Sara y su esposo, Miguel. Parecían mantener esas conversaciones silenciosas que solo las parejas de toda la vida saben entablar, y algo en su intercambio hizo que mi estómago se contrajera. El peso de palabras no dichas flotaba en el ambiente, mezclándose con los aromas remanentes de la cena y las sombras alargadas de la tarde. Tomás extendió su mano a través de la mesa para apretarme la mía, un gesto que normalmente me reconfortaría, pero que ahora se quedaba corto ante la complejidad de las emociones que se agolpaban en mi interior. Sus cálidos ojos marrones parecían formular una pregunta a la que yo no estaba dispuesta a responder. El anillo dorado en su dedo captaba la luz del candelabro, recordándome todos aquellos años en los que habíamos sorteado juntos las complejidades de la familia. El reloj de péndulo en la esquina marcó las 7, sus profundos campanadas resonaron en la estancia. Afuera, los últimos vestigios de luz se desvanecían y las lámparas automáticas del porche se encendieron, proyectando largas sombras a través de las ventanas del comedor. La noche apenas comenzaba,
pero ya había tomado giros que jamás hubiera imaginado al levantarme esa mañana para preparar lo que debía ser una simple reunión familiar. Cuando retiraban los platos para dar paso al postre, el ambiente en el comedor cambió sutilmente. La calidez de las primeras conversaciones había cedido el lugar a una alegría algo forzada, como en una obra de teatro donde los actores comienzan a cansarse. Ayudé a Sara a recoger los platos vacíos, el movimiento repetitivo de apilar la vajilla sirvió como distracción ante mi persistente incomodidad por la situación del asiento. Los vasos de cristal destinados al postre tintinearon suavemente cuando la amiga de Margarita, Betty, empezó a colocarlos. Cada uno reflejaba la luz del candelabro del comedor, creando pequeños prismas sobre el mantel. El aroma familiar del café recién hecho en la cocina se mezclaba con la dulce promesa de la tarta de cumpleaños que aguardaba en la nevera. Debería haber sido un instante reconfortante, esa transición hacia el dulce desenlace de la celebración. Fue entonces cuando ocurrió. La voz de Margarita irrumpió entre el murmullo de las conversaciones, tan clara como una campana y tan cortante como el escarcha invernal. ¿No es esto simplemente perfecto?, dijo, su tono rebosante de dulzura exagerada. Aunque, no puedo evitar notar que antes tuvimos un problemita con las sillas. Qué pena lo del recuento, ja, ja. Su risa retumbó en la sala, rebotando en cada pared y calándome hasta lo más hondo. La estancia se sumió en un silencio abrumador, de esos que se sienten casi tangibles. Me quedé congelada, con mi plato a medio comer, sintiendo el peso de todas las miradas puestas en mí. El tío Roberto de repente se mostró absorto en su taza de café, mientras el rostro de la tía Linda se tornaba intensamente colorado. Incluso los niños, en su mesa aparte, parecían captar la tensión, reduciendo sus habituales charlas a murmullos. Tomás se movió incómodo en su silla, el roce de las patas de madera contra el suelo de parqué producía un chirrido espantoso. «Mamá», empezó, pero Margarita lo interrumpió con otra carcajada. «Ay, no te pongas tan serio, Tommy. Solo me divierto un poquito. Al fin y al cabo, es mi cumpleaños». Levantó su copa de vino en un brindis fingido, el merlot capturando la luz como rubíes líquidos. Sentí cómo se me encendían las mejillas mientras dejaba caer la pila de platos que sostenía. Mis manos temblaban ligeramente, y las apoyé contra la fría superficie del aparador para recomponerme. El espejo antiguo colgado sobre él reflejaba mi rostro, y veía cómo el rubor se extendía por mi cuello, dibujando en mis mejillas la inconfundible huella de mi humillación. Sara se acercó intentando formar un escudo con su presencia. «Mamá», dijo con firmeza, «quizá ya es hora de sacar la tarta». Pero Margarita aún no había terminado. Giró en su silla para mirarme de frente, su collar de perlas brillando a la luz. «Sabes, querida», prosiguió con voz dulce como la miel pero con ojos punzantes, «en mis tiempos, una nuera se aseguraba de revisar todos los detalles. Sobre todo en una celebración tan importante». El reloj de péndulo volvió a marcar el compás en el incómodo silencio que siguió. A través de las amplias ventanas se vislumbraban los últimos vestigios del atardecer, transformando el patio en un paisaje de sombras alargadas. Los arces, que más temprano lucían tan majestuosos, ahora parecían amenazantes, proyectando extraños patrones sobre el césped. La pequeña Emma, con su inigualable inocencia, aprovechó ese momento para interrumpir desde la mesa infantil. «Tía Kate, ¿por qué la abuela está siendo mala?». Su pregunta, pura y frágil como una burbuja de jabón, flotó en el aire. Sara rápidamente la calló, pero el daño ya estaba hecho. El rostro de Margarita se endureció imperceptiblemente, y tomó otro sorbo largo de su vino. Me sentía como si observara la escena desde fuera de mi propio cuerpo, presenciando cómo la fachada cuidadosamente construida de la armonía familiar se resquebrajaba. Los hermosos centros de mesa otoñales que había preparado esa mañana de repente parecían chillones y exagerados. La cálida luz del candelabro se transformaba en un foco, iluminando cada microexpresión en los rostros de quienes nos rodeaban. La prima Raquel intentó desviar la tensión contando una historia sobre el último partido de fútbol de su hijo, pero su voz sonaba forzada y artificial. El tío David aclaraba la garganta una y otra vez, un hábito nervioso que lo acompañaba desde que lo conocía. Los adolescentes, que usualmente estaban absortos en sus móviles, observaban a los adultos con una atención inusual, quizá adivinando que estaban siendo testigos de algo trascendental.
El peso de las palabras de Margarita caía sobre mí como una fuerza física. Cada respiración se tornaba en un esfuerzo, como si el aire se hubiese espeso en la habitación. El vestido azul marino que había escogido con tanto esmero esa mañana ahora me parecía demasiado ajustado, demasiado formal, demasiado de todo. Era consciente de la silla dispareja en la que me encontraba, su estilo inconexo se convertía en la metáfora perfecta de mi posición en la familia. Finalmente, Tomás recuperó la compostura. «Ya basta, mamá», dijo en tono que dejaba entrever una advertencia poco habitual en él. Pero Margarita simplemente sonrió, una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. «Ay, no seas aguafiestas, Tommy. Aquí todos somos familia, ¿no es así?». La forma en que enfatizó la palabra familia sonó más como una pregunta que como una afirmación. Sentí como viejas inseguridades afloraban en mí como aguas desbordadas, recuerdos de otras reuniones familiares en las que me había sentido desentonada, otros momentos en que los comentarios de Margarita llevaban dobles sentidos. El hermoso comedor, con sus decoraciones seleccionadas y las fotos familiares, se transformó de pronto en un escenario para una función para la que jamás había ensayado. El sonido de un vaso rompiéndose quebró la tensión. Michael, el hijo mediano de Sarah, había derribado su vaso de zumo en la mesa infantil. El líquido púrpura se extendió sobre el mantel de papel blanco como una mancha abstracta. El caos habitual de limpiar un derrame ofreció un respiro momentáneo, pero la tensión subyacente persistía. Mientras ayudaba a secar el zumo derramado con servilletas de papel, capté destellos de miradas significativas entre los adultos. La tía Linda murmuraba algo al tío Roberto, mientras Sara y Miguel intercambiaban esos silencios cómplices. Incluso el primo de Tomás, Pedro, quien habitualmente se mantenía al margen de los dramas familiares, observaba la escena con una intensidad inusual. El reloj de pared marcaba ya las 7:45 de la tarde, aunque se sentía como si hubieran pasado horas desde el comentario inicial de Margarita. La oscuridad del exterior se había intensificado, y nuestros reflejos en las ventanas se hacían más nítidos, como si en algún mundo paralelo se desarrollase otra cena familiar. Tal vez, en ese otro universo, todo hubiera transcurrido sin contratiempos, sin sillas ausentes ni comentarios punzantes. Me incorporé tras limpiar el derrame, habiendo tomado una decisión. La humillación se había cristalizado en algo más definido. Sin pronunciar palabra, giré y me dirigí a la cocina, mis tacones resonando sobre el parqué con cada paso. Detrás de mí, se oía el murmullo de las voces resurgir, como si una emisora de radio subiera poco a poco el volumen tras un momento de estática. La cocina ofrecía un santuario momentáneo, su familiar paisaje de electrodomésticos y encimeras me anclaba al presente. Allí me quedé, con las manos aferradas al borde del fregadero, escuchando el constante goteo del grifo y los sonidos amortiguados de la conversación en el comedor. Los platos en los que había invertido horas aún permanecían en distintos estados de limpieza, testigos de una celebración que había tomado un giro inesperado. Sin pensarlo, crucé el recibidor hasta el porche trasero. El aire nocturno me golpeó como un suave golpe, trayendo consigo el fresco aroma de hojas otoñales y el humo de leña de la chimenea de algún vecino. El jardín, antes meticulosamente cuidado, se reducía ahora a simples siluetas y sombras en la creciente oscuridad. La luz del sensor se encendió de repente, proyectando un haz intenso del que me aparté rápidamente en busca de la protección de la penumbra. Me dirigí al viejo columpio de madera que Tomás y yo nunca habíamos desmontado, aunque nuestros hijos lo hubieran dejado atrás hace años. Las cadenas chirriaban suavemente mientras me acomodaba en el asiento, mi vestido se agrupaba torpemente alrededor de mis piernas. El tejido, fresco y ligeramente húmedo por el aire nocturno, apenas lo notaba. Sobre mí, las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo oscuro, diminutos puntos de luz indiferentes a los pequeños dramas que se desenvolvían abajo. Desde esa posición, observaba a través de las ventanas del comedor, donde la escena seguía desarrollándose como una obra en la que ya no participaba. Siluetas se desplazaban, gesticulaban y conversaban. Miraba a Sara ayudando a recoger más platos, a Tomás inclinándose para decir algo a su madre, a los niños correteando entre los adultos con la inagotable energía de la juventud. La luz cálida que se derramaba desde las ventanas dibujaba largos rectángulos sobre el césped, como caminos dorados que se me escapaban. El vaivén del columpio evocaba recuerdos de cuando empujábamos a nuestros propios hijos en este mismo lugar, de sus risas de júbilo resonando por todo el patio.
Emily, que ahora estudiaba en la universidad, solía gritar más alto, mientras que Daniel, ya en el instituto, se esforzaba por girar las cadenas a fin de hacer rotar el asiento. Aquellos días sencillos parecían ya muy lejanos, perdidos en la complejidad de las relaciones adultas y en expectativas tácitas. El sonido de la puerta trasera abriéndose me sacudió de mi ensueño, pero era solo la pequeña Emma, aferrada a su conejito de peluche y con una expresión dudosa. «Tía Kate, ¿estás en tiempo fuera?», llamó suavemente. La inocencia de su pregunta casi me hizo reír a pesar de todo. Le hice un gesto para que se acercara al columpio, y ella, entusiasmada, se subió, su conejito colgando de una mano. Nos balanceamos juntas en un silencio cómplice durante unos minutos, solo interrumpido por el crujir rítmico de las cadenas y el lejano rumor del tráfico en la carretera principal. La presencia de Emma era como una pequeña luz cálida en la oscuridad, simple y genuina. No preguntó por qué estaba afuera o por qué la abuela había dicho aquellas cosas, simplemente pateaba el aire y tarareaba la melodía de su caricatura favorita. A través de las ventanas, veía a Margarita en el comedor, ahora inmersa en una animada conversación con sus amigas del club de bridge. La imagen de su collar de perlas destellando en la luz me inundó de emociones, no solo dolor, sino también una mezcla compleja de rabia, tristeza y, sorprendentemente, compasión. ¿Cuántos años de cuidadosa negociación habrían conducido a este momento? El crujido de las hojas anunció la llegada de alguien. Sara apareció en el borde de la luz, con gesto vacilante. «Emma, cielo, es hora de la tarta», dijo con voz medida. Emma saltó del columpio y corrió hacia su madre, su conejito rebotando a su lado. Sara dudó, como si quisiera decir algo más, pero aparté la mirada, y tras unos instantes oí sus pasos alejándose hacia la casa. Quedándome sola de nuevo, dejé que mis pensamientos vagaran por los años de mi relación con esta familia. Recordé los primeros días saliendo con Tomás, cuando Margarita se mostraba cortésmente distante sin llegar a ser abiertamente hostil, la planificación de la boda, donde cada decisión se convertía en un sutil campo de batalla, el nacimiento de nuestros hijos, momentos de dicha atemperados por críticas veladas a mis decisiones como madre. Cada recuerdo era como un avalorio en un hilo, conduciéndome inevitablemente a esa noche. El aire se había enfriado y la piel se me erizaba. Desde dentro se oía el tenue canto de «Feliz cumpleaños», desafinado pero entusiasta. Me imaginé la escena, Margarita radiante junto a su tarta, las velas proyectando sombras titilantes en su rostro, y todos reunidos en un acto de unión familiar. El hecho de que yo no encajara en ese cuadro me resultaba a la vez doloroso y, de forma extraña, liberador. Un mensaje en mi móvil, enviado por Emily, me sacudió: «¿Qué tal va la fiesta de la abuela?». La simple pregunta hizo que mi garganta se apretara. ¿Cómo explicarle a mi hija la complejidad de las relaciones adultas, el filo de las palabras que pueden herir más que cualquier golpe? Guardé el móvil sin responder, prometiéndome encontrar las palabras adecuadas más tarde. El lejano silbido de un tren se coló en la noche, recordándome aquellas veces en que lo oía mientras alimentaba a nuestros bebés en medio de la noche. Antes el tren representaba una vía de escape, un mundo más allá de pañales y noches sin dormir, ahora evocaba un anhelo distinto, no tanto de huida, sino de comprensión, de aceptación, de esos lazos familiares que no imponen condiciones. Una llovizna fina comenzó a caer, tan leve que parecía más neblina que lluvia, posándose en mi cabello y vestido, agregando una dimensión física al peso emocional que llevaba dentro. Las hojas de arce brillaban ligeramente con la brisa, proyectando sombras danzantes sobre el césped mojado. A lo lejos, el trueno murmuraba, anunciando la inminente llegada de una tormenta. Sabía que debía volver adentro. La parte racional de mi mente enumeraba las razones: hacía frío, la lluvia podría intensificarse, se preocuparían, era infantil esconderse. Pero otra parte de mí necesitaba ese espacio para respirar, para pensar y sentir sin la presión de mantener una apariencia agradable. La luz del porche se apagó al no detectar movimiento, y me sentí extrañamente agradecida por esa oscuridad más profunda. El sonido de la puerta trasera abriéndose nuevamente me alcanzó, y esta vez reconocí los pasos de Tomás sin necesidad de mirar. Se detuvo al borde del patio, respetando mi espacio mientras dejaba notar su presencia. Ese instante se alargó, lleno de todo lo que jamás habíamos expresado sobre su madre, sobre la dinámica familiar, sobre el precio de mantener la paz. Hacia las 9 en punto,
el ambiente en la casa experimentó un cambio notorio. Finalmente, regresé al interior, instada por el creciente frío y algunas gotas dispersas de lluvia. Me refugié en el salón, acurrucada en el sillón extra grande que había sido mi rincón de lectura favorito durante años. Los sonidos de la fiesta seguían llegando desde el comedor, pero algo en el tono de las voces había cambiado. La primera señal de que algo era distinto surgió cuando la pequeña Emma corrió por el umbral, retrocedió y me miró con ojos muy abiertos. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego echó un vistazo por encima del hombro a alguien que no pude identificar y se apresuró a alejarse. Unos momentos después, oí la voz en susurro de Sara en el pasillo, seguida de sonidos de esa chachach. Desde mi posición, observaba fragmentos de movimiento a través del umbral. La gente parecía reagruparse en el comedor, pero el flujo casual habitual había sido sustituido por una coreografía más orquestada. Las conversaciones se convirtieron en murmullos, salpicados por el ocasional roce de sillas y el chasquido de tacones sobre el suelo. Consideré quedarme en mi exilio autoimpuesto, pero la curiosidad empezó a superar mi dolor. Me levanté del sillón y me acerqué silenciosamente al umbral del salón, desde donde podía observar sin reincorporarme por completo al grupo. El comedor había sido transformado en mi ausencia. Alguien había atenuado la luz del candelabro y pequeñas velas de té parpadeaban sobre el mantel, creando charcos de luz cálida que suavizaban los bordes de todo lo que tocaban. Margarita seguía a cabecera, pero su actitud había cambiado radicalmente. La confianza afilada de antes se había desvanecido, y ahora se sentaba con las manos firmemente juntas en su regazo, con una expresión que nunca antes había visto en ella, una mezcla de nerviosismo y expectación. El collar de perlas que tanto se había burlado de mí minutos atrás ahora parecía temblar ligeramente con cada respiración que tomaba. Tomás apareció a mi lado, haciendo que me sobresaltara. «Deberías volver a la mesa», dijo suavemente, colocando su mano en la parte baja de mi espalda. Había en su voz una mezcla de tensión y emoción que no concordaba con lo ocurrido esa noche. Cuando vacilé, añadió, «Por favor. Es importante». Al acercarnos al comedor, noté que todos nos observaban, intentando aparentar indiferencia. El tío Roberto jugueteaba con su taza de café, mientras la tía Linda seguía alisando su servilleta con manos temblorosas. Incluso los adolescentes habían dejado de lado sus móviles, con rostros alertas y expectantes. La silla dispareja que había sido el foco de mi humillación fue reemplazada por algo totalmente distinto, la mecedora antigua de mi abuela, esa que solía ocupar un lugar especial en nuestro dormitorio. Verla allí, tan fuera de lugar en el ambiente del comedor, me detuvo en seco. Sus reposabrazos curvos y su cojín desgastado resplandecían a la luz de las velas, su presencia era confusa y, al mismo tiempo, cargada de un significado especial. Sara dio un paso adelante, sosteniendo lo que parecía ser un viejo libro encuadernado en cuero. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero sonreía. «Kate», dijo con voz entrecortada, «hemos guardado un secreto para ti. En realidad, varios secretos». Dirigió una mirada a Margarita, quien asintió levemente. La sala se había quedado tan silenciosa que se oía el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina y el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas. La tormenta que amenazaba hace un rato había llegado, pero sus sonidos se oían amortiguados, como si el mundo exterior se hubiera comprometido a proporcionar solo la música de fondo más tenue para lo que estaba a punto de revelarse. Margarita aclaró la garganta y se levantó, alisando su vestido morado con manos que temblaban levemente. «Catherine», dijo, usando mi nombre completo por primera vez en años, «te debo una disculpa». «Varias, en realidad». Se detuvo, como reuniendo sus pensamientos. «Pero antes de eso, nosotras yo tenemos algo que mostrarte». Tomás me condujo hasta la mecedora de mi abuela, y me dejé caer en ella de forma automática, encontrando en su abrazo familiar el ancla que necesitaba en medio de tanta incertidumbre. El libro de cuero que había estado en manos de Sara fue entregado a Margarita, quien lo abrió con sumo cuidado. Ahora lo reconocí, se trataba del álbum de fotos familiar que habitualmente descansaba en la biblioteca, aquel que documentaba generaciones de historia. «Verás», continuó Margarita, con voz cada vez más firme, «esta noche no se trataba solo de mi cumpleaños. Esa fue la excusa perfecta para reunir a todos». Empezó a pasar las páginas del álbum, y entre ellas distinguí rostros conocidos,
Tomás de niño, Sara en su graduación, vacaciones familiares y encuentros navideños capturados en fotografías desvaídas. La sala contuvo la respiración colectiva cuando Margarita alcanzó lo que parecía ser el clímax del álbum. Con sumo cuidado, extrajo algo entre las páginas, no una fotografía, sino lo que parecía una carta, el papel amarillento por el paso del tiempo. La caligrafía en su interior me resultaba inmediatamente familiar, era la de mi madre. Mi madre, quien había fallecido hace 5 años y dejó tras de sí un cúmulo de cartas que creí haber leído en esos difíciles meses tras su pérdida. Pero aquella era distinta, y por la forma en que las manos de Margarita temblaban al sostenerla, supe que contenía algo trascendental. Alrededor de la mesa, los rostros mostraban distintas emociones. Sara ya lloraba abiertamente, mientras Tomás se había colocado detrás de mi silla, apoyando sus manos sobre mis hombros. Incluso los niños parecían comprender que estaban presenciando algo importante, se quedaron inusualmente quietos, sus rostros infantiles se mostraban solemnes a la luz de las velas. El trueno rugía afuera, cada vez más cercano, y la lluvia intensificaba su ritmo contra las ventanas. La tormenta había llegado a raudales, pero dentro del comedor el tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre lo que fue y lo que estaba a punto de revelarse. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, y en ese instante comprendí que todo lo ocurrido, la silla perdida, los comentarios punzantes de Margarita, mi retirada al patio se había gestado para este preciso momento. La pequeña Emma rompió momentáneamente la tensión al susurrar a su madre: ¿ya es hora de la sorpresa? Sara la calló suavemente, pero la pregunta flotaba en el aire, reflejando lo que todos parecían pensar. Lo que fuera a revelarse había sido orquestado meticulosamente, planeado quizá durante más tiempo del que pudiera imaginar. Las manos de Margarita temblaban levemente mientras desplegaba la carta de mi madre. El papel crujía suavemente, el sonido resonaba claramente en el silencio del comedor. Afuera, la tormenta seguía su percusión, perfecta para el anuncio que estaba por ocurrir. Las velas enviaban destellos de luz sobre los rostros expectantes de la familia reunida, todos conteniendo la respiración. Tu madre me escribió esto, comenzó Margarita, con una voz más suave de lo que jamás había escuchado, 3 semanas antes de partir. Hizo una pausa, recobrando la compostura. Sabía, ¿sabes? Sabía que no estaría aquí para muchos de estos encuentros familiares, y quería asegurarse de que algo se hiciera tras su partida. La carta temblaba en sus manos mientras continuaba leyendo: querida Margarita, para cuando leas esto, ya no podré cuidar de mi Katie. Aunque tuvimos diferencias a lo largo de los años, siempre coincidimos en algo: el profundo amor que sentimos por nuestros hijos. La voz de Margarita se quebró, y Sara le ofreció rápidamente un vaso de agua. A medida que Margarita leía, la historia se desplegaba. Mi madre hablaba de sus esperanzas y temores para mi futuro, de las conversaciones que compartió con Margarita en sus últimos meses, y de una promesa que se habían hecho mutuamente. La carta relataba historias de reliquias familiares, tradiciones y la intrincada red de relaciones que nos unía a todos. Las manos de Tomás se apretaron sobre mis hombros cuando Margarita llegó al corazón de la carta. Y así, leyó: te encomiendo esta misión, Margarita. En mi familia, existía una tradición: cuando la nuera mayor demostraba no solo ser una esposa, sino el alma que mantenía unida a la familia, la que aglutinaba a todos en las celebraciones y en las adversidades, se le entregaba la mecedora de mi abuela y las recetas que han pasado de generación en generación. La mecedora en la que me encontraba adquirió de pronto un significado nuevo y profundo. Sara volvió a avanzar, esta vez sosteniendo un cuaderno de cuero gastado que reconocí de mi infancia, el recetario de mi madre, que creí perdido en la mudanza tras su fallecimiento. Tu madre lo sabía, prosiguió Margarita, con voz cada vez más segura, sabía que yo reconocería el momento oportuno. Confiaba en que verías que ya eras el alma de esta familia, tal como lo fue la suegra para mí y la suegra de ella antes. Levantó la mirada, encontrando la mía con firmeza. Katie, cada instante de esta noche fue planeado: la silla que faltaba, mi terrible comportamiento, todo. Necesitábamos que entendieras, de verdad, lo esencial que eres para esta familia. Que, incluso en momentos de duda y soledad, afrontas todo con gracia y fortaleza. La sala pareció girar ligeramente mientras las piezas encajaban. Las miradas cómplices entre Sara y Miguel, la meticulosa organización de los asientos, incluso la forma en que los niños habían sido preparados para desempeñar su papel,
todo conducía a este preciso momento. La humillación que había sentido se transformó en un cálido resplandor de comprensión y aceptación. El tío Roberto aclaró la garganta de forma ronca, secándose los ojos con su servilleta. La tía Linda lloraba abiertamente, mientras los adolescentes mostraban una mezcla de incomodidad y emoción ante tan conmovedora exhibición. La pequeña Emma se había arrullado en el regazo de su madre, sus ojos muy abiertos ante lo que sucedía. «Hay más», dijo Margarita, pasando la página. «Tu madre dejó instrucciones específicas para esta noche. El recetario contiene más que recetas, encierra las historias de nuestra familia, anotaciones al margen de generaciones de mujeres que nos precedieron. Quería que lo tuvieras esta noche, junto con esto». Margarita metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado relicario de plata, el mismo que recuerdo que mi madre usaba en ocasiones especiales. «Ábrelo», animó Margarita. Con dedos temblorosos, hice clic en su broche. En su interior se encontraban 2 diminutas fotografías, una de mi madre y yo en el día de mi boda, y otra que nunca había visto, en la que aparecían Margarita y su suegra en su propia boda. «Sabemos que no somos perfectos», dijo Margarita, con la voz cargada de emoción, «Dios sabe que he cometido mi cuota de errores. Pero la familia es aprender de esos errores, crecer juntos en los buenos y en los malos momentos». Se levantó y se desplazó alrededor de la mesa hasta situarse frente a mí. «¿Podrías perdonar a una vieja por su papel en el drama de esta noche?». La tormenta afuera había empezado a amainar, su furia se había disipado, al igual que la tensión que había llenado la velada. A través de las ventanas se vislumbraban claros en las nubes, donde las estrellas asomaban tímidamente, como si la naturaleza misma reconociera este instante de reconciliación. Me levanté de la mecedora, con las piernas algo inestables. El recetario en mis manos parecía emanar calidez, rebosante de la historia que contenía. Al mirar a mi alrededor, no veía solo la familia con la que me había casado, sino la familia que había ayudado a construir y cuidar a lo largo de los años, a través de cenas navideñas, celebraciones de cumpleaños, discusiones y reconciliaciones, en todos esos pequeños momentos que conforman una vida compartida. «Ya no hay nada que perdonar», dije finalmente, con una voz sorprendentemente firme. «Porque esta noche me has dado algo que jamás esperaba recibir, me has ayudado a comprender el último regalo de mi madre». Abrí los brazos y Margarita se fundió en mi abrazo, su collar de perlas rozando mi mejilla mientras nos estrechábamos. La sala estalló en aplausos, risas y lágrimas. Sara fue la primera en unirse al abrazo, seguida de Tomás, y pronto toda la familia se congregó a nuestro alrededor. Incluso los adolescentes dejaron a un lado su habitual reserva para sumarse al momento. El recetario y el relicario se pasaron de mano en mano con reverencia, cada persona añadiendo sus recuerdos de los platos y ocasiones que representaban. Cuando la velada llegaba a su fin, me encontré de nuevo en la mecedora, esta vez con el recetario abierto en mi regazo. La familia se había dispersado, algunos en la cocina recogiendo los restos, otros en el salón compartiendo anécdotas y recuerdos. La tormenta había pasado por completo, dejando tras de sí una noche otoñal limpia y fresca. Tomás me trajo una taza de té y se acomodó en el brazo de la mecedora. «Sabes», dijo en voz baja, «mamá pasó meses planificando esto. Quería que fuera perfecto, para que entendieras lo mucho que significas para todos nosotros». Hizo una pausa, pensativo. Aunque creo que se dejó llevar un poco en su papel de suegra complicada. Reí, una risa libre y sincera. Era realmente convincente, admití, y luego mi semblante se tornó más serio. Mi madre hubiera adorado esto, ¿sabes? Todo el drama, la gran revelación era exactamente su estilo. Pasé mis dedos por las páginas gastadas del recetario, sintiendo las leves hendiduras donde manos distintas habían dejado sus notas a lo largo de los años. Más tarde, cuando los últimos invitados se despedían, Margarita se acercó a mí una última vez. «Tu madre escribió algo más», dijo, sacando de nuevo la carta. Decía, «Recuerda, Margarita, que la familia no se define solo por la sangre o el matrimonio, sino por el amor que elegimos dar cada día». Tenía razón, ¿sabes? Y tú, Katie, has elegido amar a esta loca familia nuestra día tras día.
observé cómo la familia se dispersaba en la noche, Sara guiando a sus hijos somnolientos hacia el coche, el tío Roberto y la tía Linda caminando tomados del brazo por la entrada, los adolescentes despidiéndose con abrazos sorprendentemente sinceros. La mecedora esperaba en un rincón, lista para ser trasladada a su nuevo lugar de honor en el salón. El recetario y el relicario reposaban sobre la mesa, símbolos palpables de esos lazos invisibles que nos unían. Al cerrar la puerta tras la última despedida, sentí una profunda paz apoderarse de mí. La velada había sido un viaje entre el dolor y la sanación, entre malentendidos y revelaciones, entre las complejas dinámicas del amor familiar. Pero, sobre todo, había sido el recordatorio de que a veces los regalos más preciados vienen envueltos en paquetes inesperados, y que el corazón de una familia puede ser lo suficientemente grande como para albergar tanto el dolor del pasado como la promesa del futuro.